Ahora vamos a hablar del algoritmo Ground o rutina Ground, que es para clasificar automáticamente el terreno. Eso lo encontramos acá en la barra de TerraScan, Classify Routine Ground. Lo que nos va a abrir es este recuadro donde tiene diferentes parámetros que van a servir para la clasificación automática de la nube de puntos. Primero sabemos que todo está en una sola clase que se llama default, ¿sí? o por defecto. Ahora tenemos acá desde qué clase a qué clase vamos a querer clasificar. Desde qué clase de default, hacia qué clase, hacia ground. Y en initial point, esto quiere decir el tamaño máximo de edificio. Acá pide, por defecto, bota el valor de 60 metros. O sea, de 60 por 60 metros. Esto lo que quiere decir es el tamaño de la cuadrícula para la superficie que va a tomar como inicial, ¿no? Para la clasificación. Acá, mientras más pequeño es más agresivo. Mayor fidelidad, pero más pulsos de tierra falsos en la superficie inicial. O sea, mientras va a ser más pequeño también o sea, normalmente acá yo lo pongo entre 40 y 60. ¿Sí? Es un valor. El programa me lo deja por defecto en 60. También lo puedo dejar ahí. Ahora, tengo lo que es acá. Bueno, acá está bien todo esto. Continuamos acá. El ángulo de iteración. Primero el ángulo de terreno. El ángulo de terreno va a ser dependiendo a las pendientes máximas que haya en nuestro terreno. Si es una superficie plana con 30, 40 grados, es más que suficiente para hacer la clasificación. Pero si es que existe pendientes altas como riscos, acantilados y cosas así, las pendientes deben ser mayores, normalmente entre 88 grados, 88 y 89 grados, casi perpendicular, casi recto. Entonces, este valor se va a dejar por defecto. El ángulo más importante para hacer la clasificación ground de terreno es el ángulo de iteración. Y el ángulo de iteración es el valor máximo en el que se agregará un punto a la superficie de suelo. Es el valor máximo en el que se agregará un punto en la superficie de suelo. Entonces, acá mientras más alto el valor es más agresivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con más agresivo? O sea, va a agarrar más terreno. Acá tengo un PDF donde he hecho estos parámetros, donde los tengo explicados también. Y bueno, acá vemos la cuadrícula, que es el max build density, el tamaño máximo de edificio. Esto quiere decir, acá, el 60 significa 60 por 60 metros. ¿Sí? Ningún edificio cubre un área de 60 por 60 metros. El punto más bajo en cualquiera de estos rectángulos o cuadrados es el suelo. Y el programa, vamos a ver acá cómo el programa automáticamente va a ir. Si vemos acá ciertos puntos, ¿no? Estos van a ser los puntos iniciales. Y a partir de estos, con el ángulo de iteración, se van formando triangulaciones con cada uno de los puntos y se van clasificando. ¿Se ve? Y acá define, por ejemplo, esta es una construcción, otra construcción, y el software ha reconocido automáticamente cuáles son los puntos de terreno. Ahora,
Por eso es importante este valor y este valor. Estos dos valores son muy importantes. Acá le podemos dar o sea, el valor típico de acá es de 4 a 10 o 12. Aunque también en algunos casos en vegetación baja he tenido que usar 3 grados al plano. Y la distancia de iteración, que es la altura máxima sobre la superficie en la que se agregará un punto a superficie del suelo. ¿Sí? El valor típico acá es de de 0.5, de 50 centímetros a 1,5 metros, a 1,5 metros. Pero por defecto lo vamos a dejar todo por defecto. Estos parámetros van a ir cambiando dependiendo cómo es el terreno que nosotros querramos clasificar. Ahora estos parámetros los podemos dejar por defecto y le vamos a dar OK. El software está procesando. Como vemos ahí, está que gira un círculo. Quiere decir que el software está procesando. Como son 11 millones de puntos, podrá tardar un minuto o menos. Bien. Esperamos que procese esto. Y puedo ir explicando también el ángulo de terreno, bueno, el ángulo de iteración. De cada punto potencial se compara con el triángulo que está dentro, ¿sí? Este punto, con este punto, esta es la distancia y este es el punto negro es el punto potencial, el que puede ser terreno, y va a depender de este ángulo de acá. Se comparan los puntos, estos son los puntos más bajos que eran, y a partir de eso, por el ángulo de iteración, va a ir subiendo de repente en pendientes y agarrando más terreno. Otro acá que dice el ángulo de iteración es el ángulo entre el plano del triángulo, y una línea que conecta el punto potencial, de acá, esta línea, con el vértice del triángulo más cercano. ¿Sí? ¿Se entiende? Mientras mayor sea el valor, clasificará más áreas de terreno. Esto puede confundir la vegetación baja con terreno. Y acá resalto que este parámetro es, si no, es el ángulo más importante. Es el ángulo más importante sin duda. Después viene la distancia de iteración, bueno, que es esta distancia. Es la distancia desde el punto al plano del triángulo, esta. Mientras más pequeño sea esto, dice un valor de distancia de iteración más pequeño evita la clasificación de los puntos de terreno en objetos bajos. O sea, mientras pongamos menor la distancia acá, va a tomar puntos de terreno que va a clasificar o va a evitar los puntos que están bajos, ¿no? Y así tenemos especificado cada uno de los parámetros, pero más que nada eso es lo importante. En este PDF se muestra los parámetros, los rangos normales o estándares que se utilizan, y nada, más que nada eso podemos ver. Y el software acá ya lo ha procesado y ha clasificado el terreno. Vamos a verlo para que se vea de una manera mucho más
visible, le vamos a dar como vista shading, le vamos a dar aplicar. Y vemos que ha clasificado todo lo que es terreno y lo que no es terreno. Acá vemos que está en blanco. Quiere decir que esto es vegetación, vegetación, vegetación. Y bueno, después posterior a esto sigue la edición manual. Pero es muy importante hacer primero esta rutina para que me clasifique a un 80%, 90%. Y el resto ya sería en clasificación manual. Eso sería todo por el algoritmo Ground.